El Ministerio Hispano Ignaciano presenta la espiritualidad ignaciana y el cuidado de la casa común, con Jaime Tatay y Mauricio López Oropesa. Tengo el privilegio de tener aquí a Mauricio López Oropesa, que es el cofundador de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, vicepresidente laico de la Conferencia Eclesial de la Amazonía y director fundador del Programa Universitario de las Amazonas. Y también tengo al padre Jaime Tatay, vicerrector de Identidad y Misión, jesuita, alumnos y alumni de la Universidad Pontificia de Comillas. Bienvenidos a todos y sin más ni más quiero presentarles a Mauricio López y a Jaime Tatay para que ellos se den a conocer un poquito más. El amor es mutuo también y en nuestra espiritualidad ignaciana es ese amor recíproco, así que agradezco mucho por este espacio y soy miembro de la comunidad de vida cristiana y aquí veo esa presencia que siempre acompaña. Estoy casado con Analú, mexicano de nacimiento, ecuatoriano por adopción, amazónico por vocación y sobre todo me considero un servidor en la articulación de procesos eclesiales con perspectiva de territorio, de ecología integral y de sinodalidad. Gracias por la invitación a este espacio, al Ministerio Hispano Ignaciano, y es un gusto compartir con Jaime en esta sesión. Muchas gracias, Mauricio, y gracias a Cindy y a la iniciativa del Ministerio Hispano Ignaciano por convocarnos en este foro, ¿no? Ahora en el Día de la Tierra. Yo también, bueno, me presento, me llamo Jaime Tatay y soy un jesuita español desde hace más de 25 años. Ahora trabajo en Madrid, en la Universidad Pontificia Comillas, y mi trabajo ha estado relacionado con el estudio y con la investigación, es que con la acción, como es el caso de Mauricio, y he trabajado temas de ética ambiental, el papel que ha tenido también la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia para pensar estas cuestiones y para dar respuestas desde el punto de vista teológico, ¿no? Y entonces me he dedicado más bien a esas cuestiones y cómo también lo sagrado puede ayudar a proteger, ¿no? Y a valorar el mundo natural, ¿no? Luego comentaré algo más. Muchas gracias. Bien, entonces comenzamos con el primer tema y para eso les dejo con Mauricio y vamos a hablar de cuál es este enfoque profético de la espiritualidad ignaciana y el cuidado de la casa común. Adelante, Mauricio. Muchísimas gracias, Cindy. Y me parece que el punto de partida en esta espiritualidad tan encarnada, pero tan proyectada también a la acción, debe ser el principio y fundamento. A partir de ahí, todo adquiere una perspectiva distinta. Y San Ignacio nos recuerda que hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor, y que todas las cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para ayudarnos a alcanzar ese fin. Pero hoy con honestidad creo que en el marco de este día tenemos que preguntarnos en qué momento dejamos de ver la creación como un don y la hemos comenzado a tratar como objeto de uso, de control, de explotación, de sujeción. Y es que la crisis que vivimos claramente no es solo ecológica, es profundamente espiritual, ética, incluso civilizatoria, y sobre todo en el marco de esta situación de guerras fratricidas y de esta ruptura de la fraternidad que estamos viviendo. Los datos son ya incontestables, no es posible pretender hacer una mirada profética y no hacernos cargo de esos datos. No pretendemos un pesimismo que nos impida de actuar, pero tampoco podemos caer en un optimismo ingenuo que no se haga cargo. Entonces, más del 99% de la comunidad científica afirma que el cambio climático es causado por actividad humana. El Papa Francisco, a quien recordamos especialmente, no solo ayer por el aniversario de su nueva vida, sino porque sigue presente, colocaba esto como punto de partida para entender su planteamiento desde la encíclica Laudato Si.
Hemos elevado la temperatura global en más de 1.1 grados centígrados desde la era preindustrial. Algunos dicen que es mucho más de esto y estamos peligrosamente cerca de superar el umbral de 1.5 grados centígrados con consecuencias irreversibles. Este umbral se marcó en París, en la COP 21, y claramente estamos fuera de cumplir como esos acuerdos que yo considero incluso mínimos. Cada año se pierden alrededor de 10 millones de hectáreas de bosque, 1 millón de especies de seres vivos están en riesgo de extinción, más de 2.000 millones de personas no tienen acceso seguro a agua potable y al mismo tiempo también producimos alimentos suficientes para toda la humanidad al mismo tiempo que 800 millones de personas viven en hambre y 40% de los alimentos se desperdicia. Entonces, aquí es donde Laudato Si expresa este modelo de sociedad, esta economía mata, porque está basada en una lógica de descarte. Se descartan personas, se descartan culturas, se descarta la naturaleza. Y esto tiene un nombre claro que es la inequidad estructural. No es abstracta, tiene rostro, territorio, historia. Mi trabajo de casi 14 años caminando procesos sinodales en la Amazonía está marcado en vidas encarnadas en estas crisis, pueblos indígenas desplazados, líderes asesinados por defender sus territorios, culturas enteras amenazadas. No es un elemento de datos, sino son vidas que se están también perdiendo. La Amazonía alberga 1/3 de la biodiversidad del planeta, genera 20% del agua dulce no congelada, ya ha perdido aproximadamente el 17% de su cobertura forestal. Dicen los que saben que si llegamos al 25% de deforestación, podríamos entrar en un punto de no retorno y la Amazonía se sabanizaría, se haría en una especie de desierto, colapsando el sistema planetario, primero en la región, pero más allá. Entonces, la Laudato Si nos plantea en clave profética, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola crisis compleja que es socioambiental. Y el problema es que no es la falta de recursos, es la forma en que nos relacionamos con la realidad. Aquí es donde la espiritualidad ignaciana nos ofrece un camino radicalmente distinto. En la contemplación de la encarnación, Dios mira al mundo tal como es, herido, marcado por la violencia, con la diversidad, la desigualdad, y decide entrar en él. No desde la distancia, sino desde la cercanía, no desde el poder, sino desde la vulnerabilidad. Dios se implica en la historia. Esa es también nuestra vocación. No podemos permanecer como espectadores, simplemente enunciando todas las crisis, sino estamos llamados a entrar en la realidad, a dejarnos afectar por ella, a discernir y a actuar. Por eso quiero proponer 3 palabras que creo que nos pueden ayudar en esta clave profética. La primera, metanoia, conversión radical del corazón. Laudato Si nos habla de una conversión ecológica que implica dejar emerger todas esas consecuencias del encuentro con Jesucristo en nuestras relaciones con el mundo. No es un cambio superficial, es un cambio de estilo de vida, de prioridades, de estructuras, porque luego podemos aplaudir el mensaje del Papa Francisco, pero la verdadera pregunta es cómo transforma nuestras decisiones cotidianas. Segunda palabra, alteridad, otredad, el encuentro con el otro como lugar de revelación. El clamor de los pobres y el clamor de la tierra son un mismo clamor. Podemos escuchar, podemos reconocer, sobre todo a la hermana madre tierra como sujeto de dignidad y no como objeto de explotación. Ya el Papa decía en uno de sus documentales, cuando me preguntan quién es la más sufrida, más afectada, vulnerable de todas en nuestra realidad, la hermana madre tierra. Y tercero, parresía, esa valentía profética. La Laudato Si nos llama a una valiente revolución cultural. Esto implica cuestionar estructuras, denunciar injusticias, asumir riesgos, porque el mayor peligro hoy no es equivocarnos, sino es permanecer indiferentes. Finalmente, el Papa nos habla del desborde del Espíritu, el Papa Francisco. Él hablaba como esa fuerza que irrumpe, incluso en medio del colapso, abriendo nuevos caminos. Y eso, en nuestra clave ignaciana, es la perspectiva de la contemplación para alcanzar amor. Ahí se nos invita con Ignacio, desde Ignacio, a reconocer cómo Dios
habita en todas las cosas, en los elementos, en las plantas, en los animales, en las personas. Todo está conectado, todo es don, todo es presencia. Pero si no contemplamos, no amamos, y si no amamos, no cuidamos. Quizá el acto revolucionario hoy es recuperar esa mirada contemplativa en la acción y volver a dejar asombrarnos, dejar de tratar la realidad como objeto y reconocerla como misterio, porque al final del día ahí acontece la revelación de Dios, ahí sigue aconteciendo la encarnación, ahí es donde está amenazado el proyecto de reino. Así que desde la clave ignaciana, en la realidad de nuestra casa común, que he hecho por ese Cristo que se encarna y que quiere seguir encarnándose en la realidad, qué hago por él y qué quiero hacer por ese Cristo para que siga encarnándose en la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Me imagino que Jaime tendrá 2 o 3 comentarios sobre esta ponencia. Sí, muchas gracias, Mauricio. Yo quería subrayar la cuestión de la conversión. Has usado la palabra metanoia, ¿no? Que es la palabra griega para expresar lo que decimos en español, ¿no? Conversión. Y la conversión en sí misma se puede entender de muchas maneras también, ¿no? La podemos entender como cambiar de dirección, como tomar decisiones que nos llevan en una dirección distinta, ¿no? Estábamos yendo hacia un lado y vamos hacia otro, porque somos conscientes del impacto que tienen nuestras decisiones, ¿no? Y esa es una manera. Luego hay otra manera que tiene que ver con la ruptura, un poco como San Pablo, ¿no? Cuando se cae del caballo, ¿no? Y de repente vio todas las cosas de una manera diferente. Entonces, es otra manera de entender también la conversión y la relación que tiene con toda esta cuestión ecológica, ¿no? A veces hay experiencias como puede ser el encuentro con realidades muy duras, la degradación del ambiente, como puede ser la destrucción de ecosistemas y el impacto que tienen pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? O la contaminación cerca de comunidades, ¿no? Marginadas, vulnerables, ¿no? Y en ese sentido la conversión a veces puede ser inmediata, ¿no? Una especie de shock o de impacto que nos lleva a ver las cosas de forma nueva, y así ha sido en muchos casos, ¿no? De personas que pensábamos que esto de la ecología era un tema secundario, y a raíz de una experiencia fuerte, pues todo cambia, ¿no? Y también podría interpretarse como una especie de iluminación espiritual, ¿no? La conversión a veces es como algo que nos viene de fuera y nos ilumina, no tanto porque es un impacto emocional negativo, sino porque es una oportunidad, ¿no? De enriquecernos, ¿no? Y de, como digo, de iluminarnos. La conversión puede entenderse también así, ¿no? Es verdad que las tres cosas que decías, ¿no? La parresía, la alteridad, la metanoia, están conectadas, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra. Cuando tienes una experiencia de conversión, pues reordenas tu vida, empiezas a mirar hacia afuera, lo otro, de una manera distinta, y eso te lleva a actuar, ¿no? Como hacían los profetas de Israel, ¿no? Que abrían los ojos, ¿no? De sus hermanos, ¿no? Para mostrarle la injusticia, ¿no? El desequilibrio, la hipocresía, ¿no? Incluso dentro de la propia religión, ¿no? Y eso ahora creo que va más allá, ¿no? Y nos introduce no solo las cuestiones económicas y sociales que normalmente nos habían preocupado los cristianos, sino también ahora las cuestiones ambientales, ¿no? Y de la creación de Dios, ¿no? Bueno, ese es el comentario que quería yo señalar. Mauricio, adelante, ¿algo más que añadir en esto? Sí, agradecer mucho a Jaime porque me ha hecho pensar en esta aproximación que hemos tenido también con los pueblos originarios y que ha sido como sumamente determinante. Estos días venía llegando del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas y es muy importante cómo ellos no viven esa ruptura. Entonces, en esta coincidencia con lo que decía Jaime, hay una noción de proyecto de las deidades, de los dioses, de las espiritualidades, que les convoca y les llama a cuidar de esa tierra de la que dependen y que está conectada por elementos espirituales como mucho más profundos de los que nuestra propia concepción. Y por otro lado, luego, la realidad de los impactos inmediatos. Entonces, en clave de lo que discutíamos en el Sínodo Amazónico era
que nos cuesta más trabajo, a lo mejor por ese modelo más de influencia griega, justamente una doble dimensión del cronos, la urgencia, porque la vida está en riesgo, con el kairos, que es misterio, que es un llamado al tiempo propicio y que en los pueblos originarios está muy vivo. Están en Naciones Unidas y están hablando de cómo las espiritualidades están llamando como a esa defensa de su futuro y cómo está el sueño de los ancestros, y por otro lado, sus luchas también asociadas a defensa explícita de los derechos humanos. Muchas gracias, Mauricio. Me gustaría darle el foro a Jaime. Jaime, me gustaría que introdujeras el segundo bloque, ese enfoque ascético y místico. Muchas gracias, Cindy. Sí, después de lo que comenta Mauricio, perdón, sobre la dimensión profética, ¿no? Hay también otra dimensión dentro de la tradición cristiana que es muy importante para abordar las cuestiones medioambientales, que podríamos llamar la cuestión ascética, que es una palabra un poco rara que no usamos normalmente. Podemos usar otras palabras parecidas que son muy cercanas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, simplicidad o sencillez o sobriedad, que seguro que les resultan más familiares. Y eso es algo que está no solo en el cristianismo, sino en la mayor parte de las tradiciones religiosas, ¿no? Se bendice, se alaba a la persona sencilla, a la que no quiere acumular, la que no despilfarra, ¿no? La que no es egoísta. Y, y eso es algo, como digo, que está en el corazón de la tradición cristiana, ¿no? Y de hecho, pues algunos místicos, ¿no? y santos en la Iglesia, pues han vivido eso de una manera muy radical. Quizá no tanto en la tradición ignaciana, jesuita, a lo mejor más en las tradiciones monásticas, por ejemplo, ¿no? Los monjes y de clausura, ¿no? Los ascetas que se retiran del mundo y viven de una manera muy sencilla, o la tradición franciscana, ¿no? Pensad que San Francisco de Asís, pues es el padre de la ecología. Juan Pablo II lo declaró el patrón de la ecología, pero también es como el símbolo de la pobreza evangélica, no la pobreza miserable, ¿no? Que degrada al ser humano. Hay que hacer una especificación, ¿no? No se trata de ese tipo de pobreza y no es ningún ideal el ser pobres en ese sentido, sino en el vivir de una manera sobria y sencilla para estar más receptivos a Dios, ¿no? Entonces, esa visión de las tesis, en este contexto de degradación ambiental y de destrucción, que muchas veces es fruto del despilfarro, ¿no? Del desorden del ser humano, pues conecta muy bien con la tradición espiritual cristiana, ¿no? Es decir, necesitamos despilfarrar menos, necesitamos utilizar las cosas más sabiamente, necesitamos vivir de una manera más sencilla o vivir mejor con menos, como dicen algunos, sobre todo en las sociedades industrializadas, ¿no? Sociedades donde ya hay muchas cosas, ¿no? Y a veces hay incluso demasiadas cosas. ¿Y cómo conecta esto con la tradición ignaciana, la espiritualidad ignaciana? Pues yo creo que hay varios elementos. Por ejemplo, si alguno ha hecho los ejercicios espirituales, recordará que hay unas reglas para ordenarse en el comer. Es decir, en los ejercicios es muy importante pensar en la comida, porque la comida es algo en lo que fácilmente nos desordenamos, ¿no? Tendemos a comer mucho más de lo que realmente necesitamos, ¿no? O a desordenarnos, ¿no? En el sentido general. Y eso puede servir también como inspiración para otras cuestiones, como puede ser el modo como nos relacionamos con la ropa o con el ocio o con el tiempo, ¿no? Es decir, el orden es una manera también de vivir de una manera más sobria, más ordenada, ¿eh? Y también más alegre, más gozosa, ¿no? Y eso nos lleva a otra cuestión que también es muy ignaciana, que es el discernir. Eh, la ascesis requiere discernimiento. No se trata de quitarse cosas porque sí, sino quitarse lo superfluo, pero quitarse lo superfluo para quedarse con lo principal, quedarse con lo bueno. Es como quitar distracciones para poder tener tiempo de calidad para estar con Dios, ¿no? Entonces, la ascesis en ese sentido es una oportunidad, es una manera de crecer, ¿no? De crecer, pero a lo mejor no solo materialmente, o sea, no materialmente, sino en otras dimensiones, ¿no? Por tanto, discernimiento, orden, creo que son modos para vivir la espiritualidad ecológica y esta clave estética, ¿no? Y eso nos lleva a lo místico, ¿no? Porque lo místico es muy difícil de definir,
¿no? Pero en la propia Biblia encontramos muchas referencias al Creador y a su creación. Y el místico encuentra al Creador en la creación. Mauricio ha hecho referencia a la contemplación para alcanzar amor. Si alguien ha hecho ejercicios recientemente y ha llegado al final, en la cuarta semana, se nos invita a rezar con la creación, con la naturaleza, no tanto con la Biblia, ¿no? Y porque la creación es una oportunidad para acceder al Creador. Ahí están sus huellas. Y de hecho en la tradición cristiana encontramos pues una reflexión muy interesante desde ya de los primeros siglos del cristianismo sobre los dos libros, ¿no? Dios ha escrito, por decirlo así, en el libro de la escritura, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, pero también ha escrito en la naturaleza, en la creación, ¿no? Es otro lenguaje y el creyente está llamado a conocer las dos, las dos lenguas, los dos libros, ¿no? La creación y la Biblia, ¿no? Y si pensamos en el propio Jesús, ¿no? Sus parábolas, muchas de las parábolas de Jesús, pues están referidas a la naturaleza, ¿no? A los lirios del campo, al trigo, al sembrador, al ganado, a la luz, al agua, ¿no? El agua de vida. Es decir, que casi todos los elementos que nos ayudan en la liturgia y en la predicación, ¿no? De la palabra de Dios y en las escrituras nos conectan con la creación, ¿no? Y por tanto, ahí encontramos también una oportunidad de enriquecimiento de la vida espiritual, ¿no? Entonces, una ecología que no se nutra también de esta espiritualidad ecológica, ascética y mística, pues va a ser una ecología coja, una ecología que se va a quedar solo pues en ideas, ¿no? O en principios incluso muy buenos, ¿no? De justicia social, pero que necesitan anclarse en la espiritualidad, ¿no? Y ahí es donde encontramos pues una contribución muy importante, ¿no? De las tradiciones religiosas en general, como ha dicho Mauricio, no es patrimonio exclusivo de los cristianos o de los católicos, sino que eso es algo que encontramos en el budismo, lo encontramos en el hinduismo, lo encontramos en los pueblos originarios, ¿no? Cuya espiritualidad está muy conectada bien en la espiritualidad cristiana. Lo que pasa es que luego muchos cristianos vivimos en ciudades y en contextos muy artificiales, ¿no? Muy urbanos, y quizá tenemos más dificultades para esa conexión Dios en la naturaleza, ¿no? Y hay que buscarla quizá activamente, ¿no? Bueno, eso es lo que me gustaría a mí también subrayar para completar lo que decía ahora Mauricio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Mauricio, adelante. Bueno, Jaime me ha hecho recordar un espacio que compartimos, que fue justamente el encuentro Río Más 20, convocado por las Naciones Unidas. Ahí nos conocimos, me parece, en el año 2012, una delegación importante de representantes de jesuitas y miembros de la familia ignaciana, en un espacio donde ya se discutía con fuerza pues todas estas implicaciones luego de 20 años de la Declaración de Río de Janeiro, y estuvimos ahí, quizá no en la sala, pero estábamos en las salas laterales, cuando Pepe Mujica, entonces presidente de Uruguay, lanzó un discurso que me parece uno de los más profundos y potentes en este sentido de qué significa el buen vivir. ¿Y qué fue lo interesante para mí? Que yo lo usé mucho tiempo luego en las clases y además pues porque lo sentíamos especialmente cercano, y es que recogía incluso de la tradición, digamos, como grecolatina, algunos elementos para cuestionar la sociedad occidental, no desde una mirada de discurso político, sino desde esa perspectiva y con una mirada antropológico-filosófica bellísima, como este sentido de buen vivir. Yo personalmente no encuentro muchos discursos de esa como profundidad y de ese alcance, que logren conectar con lo que a veces luego tenemos esta experiencia con los pueblos originarios, donde su concepción del buen vivir está profundamente arraigada en su historia, en su piel, en sus raíces, y nos la trasladan, nos la comparten, pero por nuestra estructura de pensamiento a veces es complejo. Entonces yo valoraba especialmente esto, porque necesitamos hacer esos puentes, que tenga sentido en esta conversión que ya mencionábamos, en nuestra manera de estructurar el mundo. Y obviamente el documento que más ha influido, lamentablemente a veces más fuera de la iglesia que dentro de ella, la discusión sobre esta como necesidad de una
conversión hacia el misterio en el sentido ascético es Laudato Si. Y les recomiendo mucho leer toda la sección donde habla de la sobriedad feliz, que significaba esta como capacidad de, como Francisco de Asís, eh, vivir mejor rompiendo las dependencias. O sea, no era un tema solamente de reducción, sino es romper las dependencias, que en la espiritualidad ignaciana es liberarnos de los apegos. O sea, todo aquello que nos impide cumplir la voluntad de Dios y me ha hecho pensar, me ha hecho pensar en eso. Entonces yo recomiendo mucho esa lectura profunda, orante de la Laudato Si, sobre todo en esta recolección de todos los digamos, como recorridos que ha hecho la propia iglesia a partir de su propia tradición y entender que la sobriedad feliz no es un elemento solamente de corte contemporáneo, sino que está intrínsecamente ligado con lo que significa ser seguidor de Jesús. Y en la espiritualidad ignaciana mucho más, porque como ya decía Jaime y antes comentábamos, la contemplación para alcanzar amor, que es la manera de reinsertarnos en la vida, de entrar al proyecto de reino en lo cotidiano, parte también de esta invitación a una cierta ascética, como decía Jaime, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Jaime, ¿te gustaría añadir algo? Sí, mira, aprovecho justo que tenía aquí una cita de que comentaba ahora Mauricio, y ya que la tengo, la voy a aprovechar para leerlo, ¿no? Sobre la ascesis feliz, ¿no? Y está al principio de la encíclica, lo cual indica también la importancia de esto, ¿no? Cuando Francisco habla del patriarca Bartolomé, ¿no? Y de la tradición ortodoxa, que sabréis que han sido mucho más avanzados que nosotros los católicos, porque los ortodoxos este tema lo han planteado antes, ¿no? Y entonces, hablando de él, dice, nos propuso pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad y del desperdicio a la capacidad de compartir en unas tesis que significa aprender a dar y no simplemente a renunciar. Esta es una de las distorsiones a veces de la palabra tesis, ¿no? Es un modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Liberación del miedo, de la avidez y de la dependencia. Y esto me parece que es una clave fundamental, que es una liberación. Quizá lo estamos viendo ahora muy claramente con los celulares, la tecnología como una herramienta tan poderosa y en muchos sentidos buena, porque nos comunica y nos accede a la información y nos ayuda, pero cuando se vuelven algo adictivo, ¿no? Cuando se vuelven algo dañino, como está pasando, ¿no? Con las redes sociales, hay mucha evidencia ahora, ¿no? Cómo necesitamos también liberarnos en cierta medida, ¿no? Y tomar distancia de esas cosas que mal utilizadas, aunque sean buenas, nos hacen daño, ¿no? Y en ese sentido, las tesis es un ejercicio, es un entrenamiento, como decía antes, para ordenarse y para ser más libres, ¿no? Para ser más libres a nivel personal y también para ser menos dañinos a nivel colectivo, ¿no? Porque todas esas decisiones, digamos, desordenadas son las que están provocando lo que vemos en el mundo, ¿no? Y nos describe la comunidad científica y las comunidades locales, ¿no? Por tanto, las tesis, insisto, es una oportunidad de liberación y de sanación, ¿no? Bien entendida. Y en sí misma las tesis es un ejercicio espiritual, es un ejercicio espiritual, porque es algo que nos focaliza, que nos centra, que nos simplifica, ¿no? Pensar que cada vez que uno intenta concentrarse, prestar atención en sí mismo, ya es un ejercicio espiritual, como decía Simone Weil con otras palabras, ¿no? Eh, y contemplar la naturaleza requiere de atención, ¿no? Identificar esos signos del creador en la creación requiere de atención, requiere de una ascesis, ¿no? Simple como es la atención, que por supuesto ha de crecer para integrar toda la vida, ¿no? Toda una vida contemplativa en ese sentido, ¿no? No solo para quienes están en los monasterios, ¿no? Rezando todo el día, sino para todos. Y esto es muy ignaciano también, ¿no? El contemplativo es en la acción, es decir, ese es el gran reto, ¿no? Descubrir a Dios en todas las cosas y ser contemplativos rezando pasivamente o actuando, ¿no? En el mundo. Me gustaría dejar la conversación con Jaime. Jaime, te dejo con ese tercer bloque de enfoque en horizontes y oportunidades. Muchas gracias, Cindy. Sí, habíamos pensado, además de hablar de estas cuestiones, ¿no? Tan centrales en la tradición cristiana, como es lo profético, lo ascético, lo místico, y la importancia que tienen para
abordar los problemas ambientales, habíamos pensado también en mirar a cuestiones que ya están en marcha. Porque muchas veces cuando hablamos de ecología, de medio ambiente, de sustentabilidad, siempre pensamos en algo que está lejos, en el futuro, o en algo que es muy difícil, o en algo que es frustrante, ¿no? Porque no se consigue. Y sin embargo hay ya muchas iniciativas, hay elementos para la esperanza y hay también casos de éxito, ¿no? Incluso algunos que pueden parecer muy lejanos, ¿no? Como fue, por ejemplo, recordarán, ¿no? La destrucción de la capa del ozono, ¿no? Hace muchos años, en los 80 y los 90. Bueno, pues lo estamos resolviendo, ¿eh? Estamos consiguiendo que esa capa de ozono se vuelva a cerrar, se vuelva a sanar, ¿no? Gracias a la sustitución de los productos que destrozaban, ¿no? La capa de ozono, los clorofluorocarbonados, etcétera, ¿no? Es decir, que hay elementos para la esperanza. Hemos sido capaces como humanos y como sociedades de buscar soluciones, ¿no? Entonces, algunas cuestiones no estamos solucionándolas, pero hay otras que sí, ¿no? Entonces, me gustaría señalar al menos que me parece que son fundamentales, ¿no? Una es la dimensión educativa. Si algo tiene la Iglesia Católica son centros educativos, colegios, universidades, centros pastorales, actividades, ¿no? También incluso de tipo pastoral en parroquias que son educativas, ¿no? Y ahí tenemos mucho que hacer y ya estamos haciendo mucho, ¿no? A nivel de formación, de investigación, de educación, ¿no? Entonces, esa sería la primera de las iniciativas que ya está en marcha y podemos avanzar, ¿eh? Pero ya se ha iniciado. Luego hay otra dimensión que quizá tenemos menos desarrollada, aunque hay ya cuestiones, que tiene que ver con la espiritualidad, lo que hablábamos justo atrás. Es decir, redescubrir algo que está en nuestra tradición. Los mismos salmos no son más que ejercicios espirituales del Creador por su creación y con su creación. Entonces ahí tenemos el reto de redescubrir, por ejemplo, los ejercicios espirituales en clave ecológica, redescubrir la espiritualidad franciscana, la espiritualidad carmelitana, la espiritualidad de los pueblos indígenas, muchos de los cuales también son cristianos y nos pueden enseñar, ¿no? A apreciar y a valorar, ¿no? Y a alabar al Creador, ¿no? Por tanto, esa sería la segunda gran, yo creo, iniciativa, propuesta específicamente cristiana, religiosa, ¿no? Lo educativo lo pueden hacer otros también, nosotros por supuesto, pero lo espiritual quizás es algo que sale de manera más natural, ¿no? Entonces, explorar nuevos modos de dar los ejercicios, nuevos modos de rezar, ¿no? Nuevos modos de contemplar, nuevos modos incluso de leer la Biblia, ¿no? Porque la Biblia, como digo, está plagada de reflexiones que hoy día llamaríamos ecológicas, aunque no utilice esa palabra, ¿no? Por tanto, la espiritualidad. Y luego también hay cuestiones muy pragmáticas, muy materiales, en el buen sentido de la palabra, como pueden ser iniciativas de tipo financiero, es decir, dónde invertimos el dinero de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de nuestros colegios, de nuestras diócesis, de nuestras congregaciones religiosas, ¿no? ¿Cómo ponemos a trabajar el dinero? Que eso es algo que puede tener un impacto en un sentido o en otro. Igual que podemos desinvertir de determinadas industrias, ¿no? Que son dañinas porque no respetan los derechos humanos o porque degradan el medio ambiente, podemos invertir en otras, por ejemplo, energías renovables, ¿no? O, por ejemplo, fondos de inversión que se preocupen, ¿no? Por el tema de la sostenibilidad, lo que ahora se llama también la inversión de impacto, ¿no? Bueno, entonces esa es otra dimensión que a veces no pensamos en ella, ¿no? Material, cómo usar los edificios, cómo usar el dinero que tenemos y, por tanto, ahí tenemos un gran potencial también, que las instituciones religiosas pues disponen de capital y disponen de inmuebles y de edificios que pueden poner a trabajar, digamos, en un sentido o en otro. Luego hay también otra dimensión muy importante que podríamos llamar la dimensión de red. Y aquí está Mauricio, que conoce muy bien la iniciativa de la REPAM, ¿no? La Red Eclesiástica Panamazónica, y en general las redes eclesiales, ¿no? Que puede ir desde una diócesis o unas comunidades en un barrio hasta una conferencia episcopal o una región entera o incluso la iglesia, ¿no? Como institución global. Y entonces el poder de la red es muy grande cuando las redes se articulan, ¿no? Y también para trabajar estas cuestiones, que pueden ser para denunciar, pero pueden ser para financiar, pueden ser para educar,
o pueden ser para cultivar la espiritualidad o para tener un influjo mediático también, ¿no? Bueno, entonces yo creo que aquí hay un cuarto elemento que es aprovechar la red ya existente, aprender, por ejemplo, de las buenas prácticas que están haciendo. Si una parroquia, ¿no? Por ejemplo, ha adoptado prácticas, podríamos decir, ecológicas, ¿no? Y lo ha puesto en marcha, quizá otra parroquia es más fácil que copie, ¿no? Y que imite lo que se ha hecho ahí, o colegios, o universidades, o comunidades cristianas. Entonces, esa sería otra de las cuestiones, me parece, fundamentales, ¿no? Y luego, ya con esto concluyo, la Iglesia también ha sido muy activa en el ámbito social, en el ámbito de la ayuda a la marginación, pensad en el ámbito de la salud, en el ámbito de la acogida del migrante, en el ámbito de la alimentación incluso, ¿no? Del food banks, ¿no? Que dicen en inglés, ¿no? Bancos de alimentos. ¿No podríamos también toda esta dimensión social, caritativa, ¿no? Integrarla con la cuestión ambiental? Habría que pensarlo más profundamente, ¿no? Hacer voluntariados incluso, ¿no? Sociales, preguntarnos desde dónde compramos la comida, por ejemplo, de nuestras instituciones, las cadenas de suministro, las compras, no solo donde invertimos, sino en el día a día, cómo gestionamos, ¿no? Esos consumos cotidianos, personales o de los grupos y las comunidades, ¿no? Creo que hay otra área muy interesante donde también se está trabajando en algunos lugares del mundo, ¿no? Entonces, esas son las 5 cuestiones que a mí me parece que son importantes porque pueden dibujar el futuro, ¿no? Decía Cindy, ¿cuál es el futuro? Bueno, el futuro nadie lo conoce y depende de las decisiones que tomemos, pero ya se están tomando decisiones de este tipo, ¿no? Y si me permitís una última, quizá más académica, sería la investigación, es decir, el seguir escribiendo, el seguir pensando, el seguir teniendo seminarios como este, el seguir proponiendo, ¿no? Publicaciones de libros. Ahora, por ejemplo, en Bogotá, la Universidad Javeriana, ¿no? Ha hecho un libro sobre el 10º aniversario de Laudato Si, ¿no? Donde hay muchos colaboradores que evalúan qué ha pasado en esta década, ¿no? Bueno, es un trabajo más académico, ¿no? De una universidad colombiana, pero que también es importante, que permite seguir reflexionando y esto luego permea la pastoral, las actividades de otro tipo, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay otra iniciativa que es muy valiosa. Muchas gracias, Jaime. Mauricio, ¿tienes algo que añadir? Bueno, y en este sentido, creo que a la luz de lo que comenta Jaime, además que lo suscribo totalmente, la experiencia de los últimos años, como él ya ha mencionado, ha tenido varias aristas. Se ha ido convirtiendo más en ecosistemas multidisciplinares y también, yo diría, como interinstitucionales y con una polaridad temática que nos han permitido abordar con un poco más de creatividad, aunque con muchas limitaciones, el desafío socioambiental. Quizá entonces conectado con el primer punto profético, yo diría que la encíclica Laudato Si, a mi parecer, su mayor contribución es no el diagnóstico que hace, sino que Francisco nos provee de una categoría que todavía tiene que ser desarrollada, y la categoría es ecología integral. Y si uno habla con los científicos más importantes, lo que más valoran de la encíclica es cómo caracteriza la ecología integral, pero estamos todavía en una fase de ir aprendiendo y aprendizaje y error con respecto a eso, cómo se implementa. Entonces, la clave es la multidimensionalidad. Y es que como la crisis es sistémica, la respuesta tiene que ser sistémica. Y entonces ahí está la dimensión de lo antropológico, pero igualmente importante lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo espiritual y lo ecológico. A veces reducimos la noción de ecología integral a lo ambiental. Y en esta novedad eclesiológica y profética es como la interacción de todas estas dimensiones, porque así se lee la realidad. Y nuestra experiencia concreta es añadiéndole también una perspectiva más encarnatoria sobre una territorialidad específica. Entonces, los ensayos de una red eclesial panamazónica que inició miniatura como
un ensayo ahí en Ecuador, pues es porque había una territorialidad puntual que obviamente cuando la fuimos concibiendo como un, un bioma, como un sistema vivo, pues entendimos que era mucho más que la porción chiquita que había en Ecuador y ahí el equipo itinerante que inició la compañía, pero que ahora es intercongregacional, interinstitucional, nos ayudó mucho. Pero en este sentido también fue la multidimensionalidad. No se podía responder solo a lo ambiental, solo a lo económico, solo a lo social, solo a lo político. Entonces, la REPAM fue un ensayo en esa dimensión, en esa dirección. Y me da mucho gusto decir que hace 3 días en Nueva York estaba por primera vez también representantes indígenas de la red hermana, la red eclesial mesoamericana, y de la otra red hermana de la red del acuífero Guaraní Gran Chaco, con los representantes de la REPAM, líderes desde el territorio, mujeres todas ellas, indígenas, y con una mirada que tiene toda esta multidimensionalidad muy complejo, lento, pero también la red eclesial de la Cuenca del Congo y la red que se está tejiendo con Pedro Walpole, también amigo querido de Jaime y mío, que acompañó a la CBX también en su asamblea de Líbano, con toda la perspectiva de la red, que ahí no es una territorialidad, digamos, como la concebimos aquí, es más como el sistema oceánico y se llama el río sobre el océano, así se llama la red eclesial del río sobre el océano, y algunos intentos en Norteamérica con la parte del bosque boreal y en Europa también, bueno, en fin, lo que quiere decir es que hay cada vez más intentos de identificar esta perspectiva encarnatoria, un locus, un territorio donde además se expresa el misterio de Dios y la multidimensionalidad. Y en el caso, por ejemplo, de la Amazonía, ha ido más allá. Hemos ido tejiendo un ecosistema donde hay la creación de nuevas estructuras inéditas en la iglesia y ahí lo sinodal es fundamental como una conferencia eclesial de la Amazonía, no episcopal, eclesial, donde su gobernanza y su composición está marcada por la diversidad del pueblo de Dios sobre un bioma, donde estamos creando un programa universitario amazónico FUAM, que no es otra universidad, sino en alianza con las universidades ya existentes, sobre todo pontificias, no solo jesuitas, pero sobre todo crear programas con enfoque de ecología integral en la territorialidad amazónica, llevando el proceso de educación superior liberador a los territorios y no extrayendo a los sujetos fuera. Luego, si ellos en libertad quieren continuar, pues tienen también como la posibilidad de hacerlo. Y finalmente, otras iniciativas, y me voy a confesar, yo con el movimiento Laudato Si siempre tenía como esta relación amor y odio, me costaba. Y yo decía, como miembro de la CBX es una maravilla, porque para muchas personas que estamos en esta realidad comunitaria nos permite una sensibilización, un actuar que es muy de lo cotidiano y hace mucho bien. Como redes encarnadas, trabajando en todas las dimensiones, nos cuesta porque se queda muy en lo de arribita. Entonces, yo creo que no importa mi juicio, es qué significa para las personas, para las comunidades, qué es lo que más le ayuda para el fin para el que Dios nos creó. Y ojalá siempre con esa perspectiva multidimensional, territorial encarnada y que toque las realidades concretas. Yo siempre digo, no es la Amazonía en Sudamérica. ¿Cuál es tu Amazonía? ¿Cuál es tu realidad concreta en la que estás ahí, donde puedes también intervenir de manera colectiva y con esa visión, ojalá multidimensionalidad? Porque eso sí, de verdad creo, no es ecología integral, sino intenta tocar estas dimensiones. ¿Es ambiental o es política o es económica o es social? Si no tiene todas esas dimensiones, le queda debiendo mucho a la categoría y le hace un gran daño porque la sigue reduciendo. Muchas gracias, Mauricio. Bien, y con esto quizás podemos entrar a la etapa de preguntas de las personas. Una de las frases que más me gusta a mí es la frase que dice, la creación entera conspira para nuestra salvación. Ah, lo cual hace una unión colaborativa entre la creación y nosotros para nuestro destino final, ¿no? Que es unificarnos en gloria con Dios. Hay cosas hermosas que hemos visto como
la, cuando se han reintroducido castores en áreas donde había sequía y logran con sus diques recuperar zonas verdes en el área y nos habla sobre cómo la creación provee las soluciones si prestamos atención, ¿no? Cómo la creación misma, de alguna manera, está dando los instrumentos para sanar y para sanarnos a nosotros mismos. Otro de los ejemplos que quizás me gustaría poner ante ustedes como ejemplo, yo he experimentado un par de familias que han perdido sus hogares por fuegos, ¿no? Obviamente aquí tenemos los fuegos forestales también que han hecho mucho daño, pero una de las cosas, ¿no? Y casas hermosas, casas grandes, llenas de cosas, ¿no? Lo único que realmente extrañan al final de todo esto son las fotos de sus familiares, las fotos históricas de su niñez, pero por alguna razón sienten una liberación. Me han expresado que sienten una liberación de las cosas, de las cosas. Y digo, a veces nosotros y nuestra acumulación de cosas que se nos ha impuesto nos oprime, nos oprime y cómo nosotros de alguna manera buscamos esa, esa liberación, ¿no? Y me gustó mucho que Jaime habló sobre la liberación del miedo, pero cómo nosotros podemos liberarnos de, de necesitar tanto, ¿no? Am, entonces, con eso, quizás les voy a presentar una pregunta de Ileana Sánchez. Ella dice, ¿cómo poder lograr una conversión ecológica que si bien pasa por la metanoia, cómo puede incidir en la sanación de las heridas? Y pone entre paréntesis penitencia a la casa común. ¿Cómo nos puede compartir algunas experiencias de contribución usando la ecología integral? Y ella nos escribe de México. Quien desee responder puede comenzar. Bueno, puedo decir alguna cosa yo sobre esta cuestión que es más importante de lo que parece, ¿no? Porque los seres humanos somos seres rituales, ¿no? Y una de las cosas que nos diferencia de otras formas de vida es la capacidad de articular ritos, ¿no? Ritos. Y, y menciona, Ileana menciona la cuestión de la penitencia. Penitencia. Y algunos autores han escrito sobre este tema, curiosamente, en relación a la pérdida de biodiversidad, ¿no? A la degradación medioambiental. Y han dicho que una de las tareas importantes que tenemos los creyentes es algo así como hacer luto, hacer luto. El, ¿Y qué quiere decir eso, no? Pues cuando uno hace luto, procesa, ¿no? Algo que le ha pasado, ¿no? Por ejemplo, el fallecimiento de una persona querida, ¿no? Requiere tiempo y requiere de un ritual. Por eso está en todas las tradiciones religiosas, hay ritos funerarios, ¿no? Y quizá tenemos que hacer también, no sé si penitencia, pero ciertamente luto por algunos de los efectos de nuestras acciones, ¿no? Porque eso nos permite interiorizar, no en el sentido de una culpa, ¿no? Una culpa enfermiza, ¿no? Y obsesiva, sino una responsabilidad sana que nos moviliza, ¿no? Porque uno se da cuenta de lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Bueno, y esto, si recuerdan también en los ejercicios espirituales hay que es el don de lágrimas. El don de lágrimas. Él, en un momento, sobre todo relacionado con la pasión de Jesús, ¿no? Él dice que la petición del quien hace los ejercicios debería ser el don de lágrimas, o sea, llorar con Cristo crucificado, igual que luego pide gozarse con Cristo resucitado. Es decir, tener los mismos sentimientos, ¿no? Que Cristo. Al final el cristiano es quien se parece cada vez más a Cristo, ¿no? Bueno, y entonces una creación que es obra, fruto y presencia del Creador, nos invita a alegrarnos con la creación, a gozar de la belleza de la creación, pero también a llorar con su destrucción, ¿no? Y de alguna manera podemos reflexionar si puede haber como un grito, y de hecho es la expresión que utiliza Francisco, no hay un grito de la tierra, ¿no? Igual que el grito de los pobres conmueve a los profetas y les hace hablar en su nombre y denunciar la injusticia, hay también como una herida, un grito en la creación que hemos de escuchar, ¿no?
hemos de escuchar e interiorizar, ¿no? Para la oración de la que hablaba ahora Cindy, ¿no? Y en esa belleza que también tenemos que celebrar. Pero tenemos que hacer las dos cosas, ¿no? Tenemos que alegrarnos, tenemos que celebrar y tenemos que llorar y tenemos que escuchar, ¿no? Penitencialmente, ¿no? Y esto abre un debate, que es un debate teológico, que todavía no es maduro, sobre si se puede hablar de una especie de pecado ecológico, ¿no? Que poca gente se confiesa de esto, por ejemplo, ¿no? En el mundo católico, ¿no? De haber consumido demasiado, ¿no? O de haber ensuciado, o de haber despilfarrado, de haber contaminado, ¿no? Y en qué medida tendría sentido, ¿no? También una penitencia, ¿no? Entonces, como digo, esto es un debate que está abierto. Los cristianos ortodoxos sí que hablan más claramente del pecado ecológico y todo lo que eso implica después teológicamente. En el mundo protestante y católico, pues hay más dudas, sobre este debate, pero ciertamente es muy interesante, ¿no? Porque, volviendo al principio, necesitamos ritualizar estas ideas, estas experiencias, estas reflexiones que leemos, ¿no? Y eso lo ofrecen los rituales, lo ofrecen, ¿no? Los sacramentos también, en el caso, ¿no? De la tradición cristiana, ¿no? Entonces yo creo que hay toda una temática muy interesante, ¿no? No me alargo más, dejo ahí mi reflexión. Me gustaría darle la oportunidad a Mauricio también para que opinara sobre esto, pero sí me has traído a la mente el concepto de lo que se llama el pecado social. ¿No? Esta idea de que somos responsables de nuestros hermanos y hermanas y que nuestras acciones, aun cuando nuestro patio esté hermoso, verde y reluciente, nuestras acciones sí afectan a otros hermanos y hermanas en otra parte del planeta, ¿no? Que nuestras acciones tienen consecuencias, ya sea positivas o negativas, y quizás nosotros no las sentimos porque estamos cómodos en nuestras áreas, ¿no? Pero sí nuestros hermanos y hermanas las sienten y que quizás eso cabe en esa parte penitencial del pecado social, que yo creo que también es un área de desarrollo teológica que no se ha hablado mucho todavía. Mauricio, adelante. Muchísimas gracias y espero que se pueda ver una imagen que estoy tratando de compartir. Ya me dirán si se ve. A mí esta imagen me revela profundamente una manera de responder a lo que Ileana colocaba, ¿no? Eh, este es la cabeza de la iglesia en silla de ruedas por la limitación física en un lago sagrado de las nacionalidades originarias de Norteamérica, en Canadá en este caso, luego de todo un proceso ritual y simbólico de pedido de perdón y de abajarse y de reconocer y al final del día para mí es sobre todo una experiencia pascual. O sea, es una experiencia de paso de la muerte y asumirla como tal, reconocer todo ese pecado estructural, pero con perspectiva de resurrección. Y me ha parecido muy interesante porque los obispos y su equipo de trabajo en Canadá, también con Estados Unidos, están trabajando a partir de no solo reconocer como esas heridas que es tan importante, el Papa Francisco hace un pedido honesto, profundo, genuino de perdón y realmente es muy, muy bello ese momento y luego pide que se puedan resarcir esos daños. Y hay una comisión que está trabajando donde ya ha habido devolución de tierras que fueron, digamos, como arrebatadas. Otro tipo también de acciones de reconocimiento, de restitución, que obviamente no alcanzan la magnitud del daño hecho, pero que son un gesto pascual profundamente importante. En el tema de la Amazonía, donde pues también tengo más experiencia vivida, la, la manera en que se aproximó al sínodo amazónico, la manera que hicimos el proceso del sínodo amazónico, implicó espacios muy duros, muy dolorosos. Recuerdo con los líderes de las organizaciones más políticas, que afortunadamente los pueblos originarios tienen sus propias organizaciones no politizadas, políticas y de organización
Y cuando los invitamos al sínodo amazónico, no era nada más para una pretensión superficial. El diálogo previo fue de lo más doloroso que he vivido en toda mi vida. 3 días de escuchar las atrocidades cometidas por la sociedad occidental y por la iglesia con estas comunidades, la herida abierta, y de ninguna manera podía yo decir, bueno, yo no estuve ahí o yo no soy esa iglesia. No, no. Asumir, hacerse cargo y transitar esa experiencia pascual era necesaria para llegar 3 días después a la pregunta, asumiendo eso con toda honestidad, ¿podemos y queremos caminar juntos y juntas? Y solo así se pudo habilitar esa como caminata compartida que hasta ahora estamos haciendo y que ahora en Naciones Unidas o en otros espacios compartimos, y que yo creo que sin ese proceso de sanación no es posible. Entonces yo diría, es un ejercicio procesual de reconocer, pedido de perdón, pero luego también de hacerse cargo, de resarcir y de proyectar también en una perspectiva de enclave resurrección. Muchas gracias, Mauricio. Y esa foto es hermosa. Gracias por compartirla. Sí. Sabemos que acabamos de cumplir un año de haber perdido a nuestro Papa Francisco y todos lo sentimos. Ha sido maravilloso poder tener esta conversación un día como este. Hoy precisamente estamos celebrando el Día del Planeta Tierra. am, y quizás me gustaría concluir con una invitación, un reto para este año, una invitación personal para, para crecer espiritualmente en ese amor a nuestra casa común, y asimismo acercarnos un poquito más a Dios a través de ella. Jaime, te dejo a ti la palabra. Bueno, pues una invitación muy sencilla que creo que podemos hacer todos, da igual donde vivamos, es dedicar quizá ahora en estos días unos minutos a mirar al cielo, si no estamos en un lugar rodeados de naturaleza. Los que vivimos en las ciudades al menos tenemos el cielo y eso lo compartimos todos, ¿no? Y dedicar unos minutos a mirar al cielo y a dar gracias a Dios por el don de la creación, ¿no? Por el gran regalo de la vida y de la creación, que es el ejercicio espiritual quizá más básico, ¿no? De agradecimiento del don de la vida. Muchas gracias. Mauricio. Yo realmente creo mucho en el bagaje espiritual de nuestra iglesia, que no es magisterio por el hecho de ser lineamiento, sino es magisterio porque revela el camino andado. Honestamente, la encíclica Laudato Si sigue siendo hoy el documento quizá más importante de nuestra generación. Y no me refiero solo en la Iglesia Católica. Insisto que lamentablemente en la Iglesia Católica poco espacio se le ha dado o se ha considerado algo como opcional, superficial. Ahí hay todo un programa de vida ante estas últimas preguntas de cómo abordar esta contemplación en estas realidades tan duras en las que estamos, o también este maneras concretas de desapegarnos de las cosas. De verdad que el programa de Laudato Si no es una exageración, es un análisis que los científicos más avanzados todavía al día de hoy utilizan. Es un análisis de la realidad que nos remite a esta causalidad, que nosotros somos responsables de esto. Es un recuento teológico bíblico sobre la tradición viva, que no dice, fue el Papa Francisco, es la tradición viva de la Iglesia. Y luego es un programa a partir de la categoría de ecología integral y aterrizajes concretos en comunidades locales, en la vida cotidiana, en procesos educativos, en acciones de incidencia. De verdad que yo recomiendo mucho, y por ahí después puedo pasarle a Cindy. Nosotros produjimos
con el querido Ignacio López Vigil, que hizo un tal Jesús, una serie radial preciosa sobre Laudato Si, que es un mecanismo súper atractivo de formación, porque presenta a San Francisco de Asís de una manera muy simpática, volviendo a la tierra hoy, y sigue con esa capacidad de hablar con las criaturas. Y 700, 800 años después se da cuenta del desastre que hemos causado y vuelve a hablar con las criaturas, con la hermana lombriz, con el hermano petróleo, con el hermano maíz transgénico, y ahí va haciendo toda una reflexión de lo que la Laudato Si dice. Ojalá podamos recuperar esto. Y quizás también la experiencia de los ejercicios espirituales, mirarla a partir de esta perspectiva. Toda la experiencia de los ejercicios espirituales, o al menos momentos clave, como decíamos, principio y fundamento, contemplación para la encarnación, de la encarnación, contemplación para alcanzar amor, están todas ellas situadas en una perspectiva también de comunión con todo lo creado, con la casa común. Yo creo que ahí lo tenemos y ojalá que podamos adentrarnos en esas honduras. Muchas gracias, Mauricio. En resumen, es una invitación a explorar el documento Laudato Si, que fue uno de los regalos de nuestro Papa Francisco. Mi invitación, ya que Jaime invitó a mirar al cielo, que todos tenemos en común, también estamos invitados a mirar al suelo, ¿no? Una de las experiencias más hermosas que a veces no es cotidianas y no lo hacemos a menudo es quitarnos los zapatos, ¿no? Quitarnos los zapatos y tocar la tierra, y tocar la grama, el césped, y sentir, sentir la naturaleza con nuestros pies. Pocas veces nos damos la oportunidad de sentir la naturaleza con nuestros pies, y quizás, ya que Jaime nos invitó a mirar el cielo, les invito a todos a que quizás cuando tengan la oportunidad, ahora que está comenzando la primavera en muchas zonas del planeta, quitarnos esos zapatos y sentir la naturaleza con nuestros pies. Con esto le agradezco inmensamente el tiempo que nos han dado. Especial agradezco a Jaime que se ha amanecido en Madrid, y te agradecemos con todo el corazón tu sacrificio. Y también a Mauricio, que ha sacado de su tiempo en gira que está. Así que, Mauricio, muchas gracias por tu tiempo también. Les agradezco su pasión por este tema, y compartir con nosotros un poco sobre esto. Y esto concluye el panel sobre espiritualidad ignaciana y el cuidado de nuestra casa común. Si han conectado con nosotros, pueden enviarnos preguntas y escribir. Estén pendientes a nuestra programación, vayan a ministeriohispanoignaciano.org. Si quieren conocer más de la espiritualidad ignaciana, tenemos un sitio dedicado llamado espiritualidadignaciana.info. Y buenas noches a todos y feliz Día del Planeta.